Nada más porque aludió usted a una cuestión de discrecionalidad y subjetividad de la Corte. En este caso, los asuntos que se vieron no fue de la ministra Ríos Farjat, fue Colima del ministro Pardo. Y en este asunto no estamos viendo procedimiento legislativo, estamos analizándolo. Exactamente, estamos una norma, varias normas en realidad, presidente. Y precisamente, justamente por eso es que me atrevo a asegurar lo que estoy diciendo y como ha comentado usted en otros momentos, de que no se trata de diálogo, simplemente asumo mi posición y la dejo asentada en ese sentido. Muchas gracias, al ministro. contrario. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Ya estamos otra vez con más información. Soy Eduardo Durán y te agradezco que nos acompañes en esta nueva información. También te agradezco ese buen like que nos dejas, ya que esto nos ayuda a llevarles información a cada vez más mexicanos. Es miércoles 13 de marzo del 2024 y vámonos con la información. Vamos a ver qué es lo que está sucediendo. Y es que el día de ayer, en la sesión de la Suprema Corte, Lenia Batres cayó a Norma Piña, así como lo están escuchando. Norma Piña quiso corregir a Lenia Batres y esta le habló, le respondió, incluso le levantó la voz y le dijo, a ver, yo estoy dando mis argumentos y estoy diciendo por qué voy a votar en contra y eso se respeta. Y es que el día de ayer en la sesión de la Suprema Corte se tocaba el tema del desafuero de Cabeza de Vaca. Resulta que la ministra Ríos Farjat, pues hay que decirlo, defendió con uñas y dientes a Cabeza de Vaca buscando que no se le quitara el fuero. ¿Para qué? Para que pudiera seguir impune ante los delitos de los que se le acusan de tráfico de influencias, de lavado de dinero, de vaya a estar coludido con el narco, un sinnúmero de delitos que se le acusan y además ya tiene órdenes de aprehensión. Pues resulta que los ministros, en especial esta Margarita Ríos Farjat, pues lo defendió con uñas y dientes y dijo que no lo podían desaforar, que en dado caso quien tenía la última palabra era el Congreso Estatal, o sea, el Congreso de Tamaulipas, y ellos decidían si lo desaforaban o no. ¿Por qué hizo esto Margarita Ríos Farjat? Porque obviamente saben que en el Congreso de Tamaulipas tiene la mayoría, pues los conservadores, y ellos no van a aprobar el desafuero. En esta sesión en la Suprema Corte, quienes votaron en contra de que no se desaforara fue Lenia Batres, quien vemos en pantalla, Yasmín Esquivel y Loreta Ortiz. Pero que lo que se robó las cámaras fue el enfrentamiento que se dio entre Norma Piña y Lenia Batres. Norma Piña pues se quiso sobreponer, se quiso poner como que la manda más, pero pues Lenia Batres le responde y la cayó. Vamos a ver rápidamente lo que sucedió el día de ayer en esta sesión de la Suprema Corte, donde le pararon el alto a Norma Piña. Vamos rápidamente a escuchar. Gracias, ministra presidenta. Yo me voy a referir a la ponencia que se nos está sometiendo a consideración, el proyecto de la ponencia que se nos está sometiendo a consideración. De manera preliminar, quisiera hacer notar que en una controversia, de hecho en varias controversias en los últimos días que se han votado, particularmente una de la ministra ponente el día de hoy, se han planteado de manera oficiosa, sin que existiera planteamiento en el proyecto correspondiente, el análisis del proceso legislativo que dio origen a las normas impugnadas, con el objeto de verificar que se hubiera cumplido con el supuesto principio de democracia deliberativa, lo cual no se realizó en este asunto, no obstante de que se trata, esta sí, de una acción de inconstitucionalidad en la que igual se impugna una norma emanada de un proceso legislativo local, que igual que en el otro proyecto, lo que se hace evidente o lo que hace evidente la existencia de subjetividad y discrecionalidad con que se asume en esta Corte la invalidez de normas o leyes por proceso legislativo derivado de este concepto que no existe en nuestra Constitución de democracia deliberativa. Destaca que con base en ese análisis que asumió sin discusión este Pleno, se invalidaron normas con indeseables consecuencias sociales importantes, en ese caso en el estado de Colima. No puedo tampoco dejar de hacer mención
que sostener dos interpretaciones en sentido absolutamente contrario, como igualmente válidas, como ha sucedido sobre este tema tan importante en menos de 2 semanas, vulnera, creo yo, la fortaleza de nuestra Carta Magna. Más allá de que efectivamente esta norma no se relacione, o estas normas a discusión el día de hoy, no se relacionen con algún gobernador en concreto, el proyecto pretende ignorar, ahora sí entro en materia, las competencias establecidas en nuestra Constitución Federal para la Federación en materia de investigación penal sobre delitos federales. Creo que, y rechazo, la conclusión a la que se llega en el apartado A, particularmente párrafos 42, 58 a 66, en el sentido de que la declaración de procedencia emitida por la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión con relación a la comisión de delitos del orden federal por funcionarios locales no tiene carácter de acto definitivo. La intervención adjudicada a los congresos locales en el párrafo quinto del artículo 111 de nuestra Constitución Federal, después de la emisión de la declaración de procedencia emitida por el Congreso de la Unión para, entre comillas, que actúen como corresponda, no puede ni debe de interpretarse en el sentido de que las legislaturas locales se encuentran facultadas para interferir, revisar, revertir, aprobar o desaprobar la decisión del Congreso de la Unión, dado que textualmente ese artículo, en sus párrafos sexto y séptimo, señala que las resoluciones que emita el Congreso de la Unión son inatacables y su efecto es proceder contra el inculpado y separarlo de su encargo en tanto esté sujeto a proceso penal. La pretensión de dotar a partir de una frase al Congreso local de una calificación del procedimiento federal a la que se ha denominado homologación de manera incoherente, porque homologar significa equiparar. En este caso, bueno, y como se sabe, cada porción normativa solo puede entenderse en el contexto e interrelación en el que se encuentra. De ninguna manera puede asumirse que el Congreso local tiene facultades de calificación de delitos federales, insisto, y de manera obvia y en correspondencia con el propio artículo 111 constitucional, la autoridad local no puede arrogarse facultades federales con base en una frase aislada. Con relación al apartado B de este mismo proyecto o de esta sección de estudio de fondo del proyecto, no concuerdo con el estudio de los conceptos de invalidez que le fueron planteados al proyecto, a los que se están declarando infundados, pues considero que el procedimiento denominado homologación de la declaratoria de procedencia emitida por la Cámara de Diputados respecto de personas servidoras en el ámbito local que presuntamente cometieron un delito, están planteados de manera irregular dentro del procedimiento local. Coincido también con, en este caso, los conceptos de invalidez que plantean que el artículo segundo transitorio del decreto impugnado contraviene el principio de irretroactividad contenido en el artículo 14 constitucional. De todas formas se planteó en el propio proyecto y en este caso pretende darle validez, por eso es que vulnera el principio de irretroactividad, a declaratorias que hubiesen sido emitidas antes de la entrada en vigor del propio decreto. Igualmente y en definitiva, es decir, en síntesis, considero que los artículos 84, párrafo tercero de la Constitución Política del Estado de Tamaulipas y 44, párrafo tercero de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos de Tamaulipas impiden hacer efectivos los artículos 108, párrafo tercero, 21, párrafo primero y 102, apartado A de la Constitución Política Federal, puesto que además de facultar al Congreso local de la atribución de revisar la declaración de procedencia del Congreso de la Unión, le atribuye a su decisión de manera más que ofensiva, porque contraviene claramente el propio texto constitucional federal, le atribuye a esa decisión local carácter definitivo e inatacable. Pues sería cuanto, y aquí termino mi intervención, señora Presidenta. Gracias. Nada más porque aludió usted a una cuestión de discrecionalidad y subjetividad de la Corte. En este caso, los asuntos que
se vieron no fue de la ministra Luz Fajar, fue Colima del ministro Pardo. Y en este asunto no estamos viendo procedimiento legislativo, estamos analizándolo. Exactamente. Estamos una norma, varias normas en realidad, presidente. Y precisamente justamente por eso es que me atrevo a asegurar lo que estoy diciendo, y como ha comentado usted en otros momentos, de que no se trata de diálogo, simplemente asumo mi posición y la dejo asentada en ese sentido. Muchas gracias, Al ministra. contrario, la respeto, pero lo hemos repetido hasta el cansancio. La primera fase de este tribunal, en una primera fase estudiábamos de oficio el procedimiento legislativo, es decir, sin conceptos de invalidez. Posteriormente, por una decisión mayoritaria, que incluso yo voté en contra, se determinó que solo existiendo conceptos de invalidez se podía estudiar. Y los que vimos en Colima, jurídicamente, fueron explicados en función de cada uno de los asuntos, para que también quede asentado mi participación. Pues fíjense nada más, así es como Lenia Batres pues pone en su lugar a Norma Piña, que quiso corregirla, y le dicen ella, no, yo sé perfectamente que son varios temas, pero quiero dejar asentada mi participación. Y claramente podemos ver la cara de Norma Piña, que se quedó apretando los dientes, no le gustó que no la dejaran tener la razón. Al final incluso quiso ridiculizarla diciendo, lo hemos dicho hasta el cansancio. Pues sí, pero cada quien tiene su postura y tiene derecho a defender su postura, aunque no les guste. Así es como Norma Piña pues se tiene que tragar su coraje. Amigos, yo los dejo con la información, espero les haya gustado. Los invito a que se suscriban al canal, también los invito a que me sigan en redes sociales, donde igual subimos toda esta información. Me dio mucho gusto saludarlos, nos vemos en la siguiente nota, hasta la próxima.